Hola chicos, muy buen día. Nuestra tercera reunión de la materia de educación y cultura. Vamos a estar hablando dentro de lo que es la temática de todas estas cuestiones que hemos venido abordando sobre qué es la cultura, sus características, de qué manera se transmite, cómo se da esta cuestión de la transmisión de cultura de generación a generación. Es importante resaltar también la relación vista la semana pasada en todo lo referente al plano de la educación con la cultura. De qué manera es posible esta transmisión, ¿verdad? Y que en esta ocasión nos va a identificar, ¿verdad? Así con esta diversidad de culturas que existen, esta multifacético que es, ¿verdad? Este enriquecimiento en la cuestión de las características tangibles e intangibles. ¿Qué cuestiones, ¿verdad?, intervienen dentro de este proceso educativo? ¿De qué manera se da y se ejerce todas estas preparaciones, ¿verdad?, que aseguran la continuidad social? ¿De qué manera la socialización en el ámbito cultural y educativo nos permite todo el desarrollo político, económico, cultural, educativo de un país? ¿De qué manera, verdad, la socialización se da en la transmisión de la cultura? Porque dentro de la función social pues, más importante de la educación es precisamente la socialización, porque sin sociedad, ¿verdad?, y sin educación no hay. Es decir, también va compaginada como la cuestión que hablábamos, ¿verdad?, de la cultura y la educación, cómo se da esta relación simbiótica donde existe este proceso de interacción, esta adaptación social, ¿verdad?, de las personas al medio que la rodea. Mediante la socialización se adquieren las normas, los valores de conducta y que duran toda la vida. ¿De qué manera se ejerce esta ciudadanía activa al adquirir una actitud crítica para la inserción en la vida cotidiana? Aprender a individualizar nuestros actos, a poder ejercer nuestro derecho con conocimiento y cumplir con nuestros deberes, ejercer este control social, promover en los individuos ideas y actitudes que interesen a los dirigentes de una sociedad, concientizar a las personas para comportarse según las normas del grupo, ¿verdad? De qué manera dentro de nuestra individualidad, nuestras características propias nos permiten adquirir, ¿sí?, esa identidad. ¿Qué nos identifica como tal, como parte de un grupo social? ¿Cómo nos asegura, verdad, esta continuidad social? Es decir, colaborar en el proceso humano de la sociedad, mejorar la calidad humana y el nivel social y la educación para una sociedad. Dentro del ámbito que hablamos de la transmisión de la cultura, es precisamente la educación el medio, ¿verdad?, del cual la sociedad dispone para transmitir y desarrollar su propia cultura de unas generaciones a otras, asegurando precisamente la continuidad social. Tiene esta dimensión histórica y principalmente, ¿verdad?, estas funciones de la educación respecto a la cultura. Primero, transmitir la cultura. Segundo, promover cambios para el progreso de la sociedad. Y tercero, formar a los individuos para la creación de la cultura. La función de la educación para la transmisión cultural se lleva a cabo mediante tres términos vistos la semana pasada, ¿verdad?, pero que es importante recalcarlo y rectificar dentro de lo que es esta conceptualización, de qué manera se transmite esta cultura. Primeramente, la enculturación. Es la primera y más directa acción de la sociedad sobre sus nuevos miembros, encargada a un grupo primario como es la familia. Segundo, la aculturación. Fortalece o modifica los hábitos y conocimientos infantiles recibidos en la familia con el objetivo de adquirir la cultura en la sociedad, es decir, el grupo de iguales como los medios de comunicación, ¿verdad?, que ayudan demasiado. Y la transculturación, que es encuentro entre dos culturas a niveles diferentes, lo más fuerte suele, ¿verdad?, tener una mayor prioridad, una mayor cuestión de enfoque, cuestión de tener
sobre el más fuerte, una cultura fuerte sobre la más débil. ¿De qué manera tiene esa influencia, verdad, la cultura predominante en estos procesos? Dentro de lo que es la socialización, ¿verdad?, trata de introducir al individuo a partir de varios momentos estructurales y cronológicamente hablando en la cultura. Mediante la socialización primaria, de qué manera se asimilan, ¿verdad?, toda la cuestión cultural de un grupo y que coincide con la enculturación. Número 2, la socialización secundaria, que se aprenden elementos nuevos de la cultura, como son los valores, las creencias, las conductas, y que es llevada a cabo por grupos secundarios y que conduce, ¿verdad?, y que coincide con la aculturación. Y la tercera, que va dirigida a resocializar a aquellas personas, ¿sí?, disocializadas, que se requiere integrar. Hemos escuchado de pronto que el carácter de una persona lo puede hacer antisocial. Estas personas que no les gusta convivir, que ellos buscan mucho aislarse, como vivir de una forma ermitaña. ¿De qué manera es posible integrarlos si están renuentes a no participar con ningún grupo? Ellos cuidan mucho su individualidad, ¿verdad? Influye mucho su carácter, pero qué importante es la preservación. Aquí es donde entra, chicos, dentro del trabajo final que vamos a estar realizando, trabajo final de la materia en nuestra quinta sesión, sobre este método para poder apreciar las conductas que tienen ciertas personas o ciertos grupos como parte integrante, ¿verdad? De qué manera el método etnográfico nos permite las anotaciones para visualizar las costumbres, los hábitos, estas cuestiones que vamos adquiriendo y que se van realizando con el día a día, ¿verdad? Que nos va formando el hábito y por consecuente pues nos forma nuestro carácter, nuestra personalidad, esa identidad característica como seres humanos de raciocinio, ¿verdad? Y que nos permite adquirir. Agradezco, chicos, de antemano su participación en esta actividad realizada. Cada uno le dio ese toque y esa cuestión característica, de qué manera la creatividad en cada uno, ¿verdad?, fue posible apreciarlo. A partir de nuestras conductas es demasiado el lenguaje que transmitimos. De qué manera nuestra forma de comportarnos, de hablarnos, de movernos, ¿verdad?, nos da esa identidad. De qué manera toda la cuestión nos prepara, ¿verdad?, para el futuro, y que es importante toda la cuestión del desarrollo político, social y cultural de un país. Este estrecho vínculo entre la educación y el desarrollo, la educación que es la base de la expansión social, económica y cultural, ¿verdad?, para promover el cambio social, promover las innovaciones, fomentar la capacidad crítica frente a las realidades existentes, estimular la creatividad de la que hablamos, formar una voluntad al servicio de las ideas. Dentro de las funciones, ¿verdad?, que hablábamos de esta socialización y estas funciones de la escuela, como esa microsociedad, ¿verdad?, donde los niños van aprendiendo, van practicando, porque es una característica que tiene la cultura, el ser aprendida, ¿sí? Ya traemos dentro de lo que es la cuestión nata desde que nacemos, ¿verdad?, el poder reaccionar hacia ciertos aspectos, pero otras cuestiones son establecidas y son aprendidas a través del núcleo familiar, del grupo de amigos donde nos estemos desarrollando, y todas estas situaciones nos van preparando, ¿verdad?, para nuestra vida adulta. La socialización, enseñar las normas básicas de la conducta social y los valores tan importantes que se van perdiendo y que es necesario rescatarlos, sobre todo en esta época. Prepararlos para el mundo del trabajo, adquirir conocimientos, leer, escribir, expresarse, cuestiones del conocimiento científico, todas las cuestiones simbólicas, de qué manera, ¿verdad?, en estas fechas, pues la bandera es un rasgo característico. Cada comunidad, ¿verdad?, llámese en nuestras creencias, en nuestros hábitos, en la cuestión religiosa, de qué manera el agua bendita simboliza y da una identidad a estas creencias, ¿verdad?, dentro de lo que es la santidad y las creencias de la fe. Entonces, es importante, chicos, ir adquiriendo todo este conocimiento
identificando estas características de las que se habla de la cultura, de la identidad, de los hábitos, ¿sí? Para establecer todo lo relacionado a la cultura. Es importante también tomar en cuenta cómo fuera de la sociedad la educación no tiene lugar. Esto es de acuerdo a los distintos autores, ¿verdad? Cómo la sociedad es globalmente una estructura educativa y su función primordial pues es la socialización de la que hemos venido hablando. Ya en nuestra siguiente reunión pues estaremos hablando de esta relación que se da entre los tres términos, ¿verdad? Entre las tres terminologías. Qué importante es esta relación, esta interrelación y multiculturalidad de la que venimos hablando. Esta socialización adecuada pues permitirá el análisis crítico y la transformación de la sociedad. Para la educación, esta función social, ¿verdad? Las personas crecemos como seres humanos, sujetos activos a derechos, y tener en cuenta los distintos contextos, de qué manera nos influye ahorita esta época de pandemia que estamos viviendo, de qué manera ha afectado, qué causas, qué consecuencias, qué impactos tienen en nuestra vida, en el ámbito que nos estemos desarrollando, ¿verdad? Hablemos en el plano social, en el plano religioso, en el plano político, en el ámbito sociocultural y emocional, de qué manera nos afecta en toda la realización, ¿verdad? Y en toda la cuestión que nos identifica. Es importante, ¿verdad? De la manera de llegar a ese bienestar que tratamos de lograr como nación, ¿verdad? Que tratamos de lograr como ciudad, como país, de qué manera se va dando esta pauta, ¿verdad? Para fomentar los valores democráticos a los ciudadanos libres, solidarios, autónomos. Esta educación como vehículo de transmisión social de la que hablábamos, ¿verdad? Estas perspectivas de cambio, esta individualidad, este fenómeno, donde lo primordial pues son precisamente las relaciones sociales, ¿verdad? Adaptarnos, analizar, transformar y ver toda la cuestión, ¿verdad? Sobre todo culturalmente hablando. Dentro de lo que se da la educación intercultural, pues es un modelo a alcanzar, sino es más bien una perspectiva, una metáfora, ¿verdad?, que nos permite comprender lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos en relación con la diversidad cultural y la equidad en la educación. Qué importantes términos, chicos. Recuerden que vamos a estar desarrollando nuestro glosario de las palabras que de pronto son de difícil comprensión en un horario, en un orden, ¿verdad? Alfabético, ir vislumbrando todas estas cuestiones, despejando dudas para la mejor comprensión del desarrollo temático en cada una de nuestras sesiones. Dentro de lo que es la diversidad cultural, pues siempre se manifiesta en relación en la comunicación entre las personas. Es ahí donde se le da sentido a lo que sucede, a lo que pensamos, y en esa relación personal es donde construimos significados compartidos, donde construimos lo cultural. La convivencia se da entre personas y no entre las culturas, ¿verdad? Este enfoque intercultural pues se propone como mirada que nos permite comprender la compleja articulación entre diversidad cultural, igualdad, justicia social en educación, y se reconoce precisamente esta diversidad humana, ¿verdad?, como normalidad, que se sitúa la diversidad cultural en el foco de la reflexión sobre educación. Recuerden que la idea de cultura se reemplaza por el principio de la diversidad cultural como concepto central, ¿verdad?, entre esta cuestión e investigación entre la cultura y la educación. Lo esencial no es describir la cultura, sino analizar lo que sucede, ¿verdad? De qué manera nos describe este enfoque, esta perspectiva, ¿sí? Romper con ciertos dogmas, romper con ciertos esquemas y poder tener nuestra propia perspectiva y nuestro propio análisis, juicio en todo lo relacionado a la vida que se está viviendo en la actualidad. De qué manera, ¿verdad?, los individuos y grupos dicen pertenecer a culturas diferentes, analizar sus usos culturales y comunicativos, de qué manera el educador, los docentes, ¿verdad?, debemos de tener tanto lo de qué es cultura como determinante de comportamiento, sino la manera donde la persona utiliza esos rasgos culturales para decidir, para decir, para expresarse verbal y corporal, socialmente hablando.
Así que chicos, vamos a ir identificando, ¿verdad?, todas estas cuestiones en relación del tema de esta semana, de la unidad número 3, la transmisión de la cultura en cuanto a conceptos, aspectos, modalidades. Así que chicos, damos inicio en las distintas plataformas a nuestra tercera sesión. Continuamos con nuestras actividades. Así que chicos, agradezco su atención y continuamos en la plataforma de Meet.